¿Falta alguien de la lista? Yo, profe. ¿Apellido? Jiménez Cuyo. ¿Alguien más? Ok. Muy bien. Vamos a repasar para continuar con el tema. Entonces, sí les pido que por favor, para su participación, ok, estén pendientes. Bueno, ayer ya estuvimos avanzando en las partes de la célula. Estuvimos ya viendo partes un poco más específicas, igual acerca del funcionamiento de la misma y de cada uno de esos organelos. Eh, Kelly, ¿me escuchas? Sí, Ok, Kelly. ¿Cuál fue uno de los organelos que estuvimos viendo ayer? ¿Te acuerdas? en el citoplasma. El citoplasma, ok. ¿Qué de particularidad tenía ese citoplasma? ¿A qué se refiere? Vimos que no era como tal un organelo, sin embargo, pues es una parte de la célula. ¿A qué se refería ese citoplasma? Es un líquido formado de proteínas. Ok, y que dijimos que era al final de cuentas el interior de la célula. Muy bien. De igual manera, creo que dimos la definición de, bueno, lo que es una célula eucariota, una célula procariota que dimos al principio y que pues nos ayudaban esas dos definiciones a entender pues cuál es la diferencia entre una y otra célula, ¿ok? Giancarlo, ¿te acuerdas cuáles son esas diferencias? Entre una y otra célula. Ajá, entre la eucariota y la procariota. Básicamente son los organelos los que cambian. Exactamente, los organelos, pero uno en particular que es lo más importante, que una tiene y la otra no. ¿Te acuerdas cuál es? Era... A ver, Josmar. No me acuerdo ahorita el nombre. Que uno tiene núcleo, la otra no. Exactamente, muy bien, exactamente. Uno de los organelos más importantes que una tiene y la otra no es el núcleo, pero también la presencia de organelos y algo más. A ver, Maximiliano, ¿tú te acuerdas cuál es otra diferencia entre la una y la otra? Aparte del núcleo y los organelos, ¿existe otra diferencia igual? No, no me acuerdo de otra. Recordemos que todos los organelos de la célula eucariota, así como la célula como tal, están rodeados ¿de qué? Eh, Membrana plasmática. Bueno, es una, sí, pero en general rodeados de membranas, ¿verdad? Que es la Ah, principal diferencia entre una célula y la otra. La procariota dijimos que podía tener organelos también, pero eran muy sencillos y eran diferentes, ¿ok? Y si los tenía, pues no estaban rodeados de membranas, como en el caso de la célula eucariota, ¿ok? Nada más para recordar ese punto. Eh, Habíamos visto igual lo que son organelos. Misael, ¿te acuerdas qué es un organelo? Em, un organelo es lo que tiene dentro de la célula, que está rodeado por las membranas.
Ok, sí, igual en pocas palabras o más fácil para que lo comprendas, pues es cualquiera de las partes de la célula, ¿ok? Cualquiera de las estructuras que tiene adentro es un organelo. Y recordemos que se llaman organelos pues porque sus funciones se asemejan a la de órganos, como en nosotros, ¿verdad? Víctor, ¿te acuerdas de la membrana plasmática? ¿Cuál era su característica? Sí, que sirve de límite entre la célula y su exterior. Exactamente, entre el citoplasma de la célula, que es su interior, y el exterior. Muy bien. Vimos que no era completamente sellada e impermeable, sino que más bien era algo permeable, es decir, le permitía intercambiar materiales con el exterior. Principalmente oxígeno, ¿verdad? Ay, perdón. Eh, Eso es con respecto a la membrana plasmática. Recuerden que también vimos el retículo endoplasmático, que era un complejo, ¿ok? ¿Cuál era la función de ese complejo? ¿Alguien se acuerda? Mauricio. A ver, Valeria. El transporte de proteínas. Ok, más bien la creación de proteínas. Está bien. Vimos que esa creación de proteínas pues se dividía entre los dos organelos que formaban el retículo endoplasmático, porque vimos que tiene una parte lisa y una parte rugosa, ¿ok? Entonces la creación de las proteínas se da entre los dos. Específicamente en el liso, ¿qué es lo que ocurre de esa parte de formación de proteínas? ¿Qué parte le corresponde al retículo endoplasmático liso? ¿Quién se acuerda? Vimos que entre los dos crean proteínas, pero uno tiene una función y el otro tiene otra, en cuestión de esa formación de proteínas. Paulino. ¿Sí, maestro? ¿Cuál era la pregunta? Es que de eso sí no me acuerdo muy bien. Maestro, creo que esto no lo vimos. No Ajá. recuerdo ya esto. O sea, esta última ya no recuerdo haberla visto Creo ni que la es semana hasta pasada. donde dijo fue hasta pared celular, si no me equivoco. Ok, la pared celular que es otro recubrimiento y no vimos el retículo endoplasmático. Creo que no. No, creo que no lo vimos. No, maestro. Pero, Ok. Bueno, es que en los otros grupos, pues como ya estoy un poco más adelantado, pues pensé que era el mismo caso. Pero bueno, está bien. Vamos a ver el retículo endoplasmático ahora. Bueno, primero terminamos de repasar. Ya habíamos visto el recubrimiento que es la membrana plasmática. Vimos también la pared celular, que tenía la particularidad de que pues no estaba en todos los grupos de organismos, ¿verdad? Sino que estaba en grupos muy específicos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos grupos? plantas, hongos, ¿Y qué más? protistas. Algunos protistas y principalmente pues en la procariota, ¿no? Que es el grupo de las bacterias. Muy bien, esos son algunos grupos que tienen precisamente eh, la pared celular como un recubrimiento extra de su estructura. Muy bien, muchachos. Ok. Con ustedes logré ver el núcleo como organelo, con el nucleolo, la envoltura nuclear, el nucleoplasma. O sea, no se ha explicado ese tema todavía, creo. Ok, sí, o sea, es parte de los organelos de la célula, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Pero pues voy siguiendo un orden desde lo más externo que tiene la célula hacia adentro, ¿ok? Muy bien. Entonces, también dijimos lo que era citoplasma, que ya vimos que es todo lo que la célula tiene en su interior, el organelo, la pared celular y la membrana plasmática. Muy bien. Entonces, seguimos nosotros yendo hacia el interior de la célula, ¿ok? Y el otro organelo de importancia que vamos a ver, igual si están siguiendo ahí sus anotaciones,
pues anoten cuál es el que sigue, o la siguiente definición, que es el núcleo, ¿ok? El núcleo celular, que es el siguiente organelo de importancia, ¿ok? Bueno, nada más para que entremos en contexto, les voy a decir cuál es la definición de ese núcleo. Entonces, por favor, si me hacen el favor de ir siguiendo, ir anotando, para que todos estemos en el mismo canal. Muy bien. Es un organelo más grande, es el organelo más grande en la célula eucariota. Es el organelo más grande en la célula eucariota que está rodeado por membranas contiene el ADN de la célula y controla funciones celulares. ¿Ok? Contiene el ADN de la célula y controla funciones celulares. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos relacionado la membrana plasmática con una parte de nuestro cuerpo? Recuerden que la membrana es un recubrimiento que tiene la célula. Con la Que piel, maestro. Exactamente, y ya habíamos visto que se parecía a la piel, pues porque aunque igual en nosotros la piel es un recubrimiento, pues no nos deja impermeables, ¿no? Sino que pues bueno, tiene cierto contacto con el exterior y el interior al mismo tiempo, ¿no? Tomando en cuenta la definición del núcleo, ¿con qué órgano lo podrían ustedes relacionar? Podrían ser varios, como el corazón o... Más que el corazón piensa, y hay una clave que dice, controla todas las funciones de la célula. El cerebro. El cerebro. Exactamente, con el cerebro, porque pues bueno, nuestro cerebro ya ven que a raíz de él pues se divide todo el sistema nervioso en periférico, autónomo, etcétera, ¿no? Pero básicamente él es el que lo coordina todo, nuestros sentidos, las emociones, el movimiento, lo voluntario, lo involuntario, o autónomo, que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces el ADN, el núcleo es lo mismo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que lo coordina todo? Pues porque en su interior el núcleo está protegiendo al ADN. El ADN es la información hereditaria. Si ustedes recuerdan un poco acerca de los principios de la teoría celular, había uno que decía que la célula contiene información hereditaria. Y eso es un principio celular importante y también es importante recordarlo en este momento, porque gracias a esa información hereditaria, a ese ADN que nosotros tenemos en nuestras células, pues es que la célula se puede coordinar y puede trabajar ella sola, ¿ok? De tal suerte que si las células forman tejidos y órganos, pues estos ya saben cómo funcionar porque tienen esa información hereditaria. Por eso el núcleo es tan importante y por eso protege tanto el ADN, ¿ok? No vamos a ver la definición como tal, pero quiero mostrarles de cómo está formado el núcleo y sí quiero que lo pongan ahí como parte de sus anotaciones. Déjenme nada más encuentro la imagen. Ok, les comparto en pantalla. Ok, ya deben estar más o menos observando ahí. Lo estoy intentando hacer un poco más grande. Ahí está. Entonces, vean que el núcleo se parece un poco a la célula como tal, ¿ok? Entonces, imagínense, está la célula y ahí tiene el núcleo, que es el organelo más grande que tiene. Entonces, el organelo, pues al ser un organelo de la célula eucariota, ¿cuál es la principal característica que tiene?
solo por ser parte de la célula eucariota. ¿Quién me dice? Recordemos que hay una característica ahí particular de la célula eucariota que tienen sus organelos. Tiene membranas, ¿no? Exactamente, que están rodeados por membranas. Y el núcleo, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Y no es la excepción. El núcleo como organelo, aunque esté adentro de la célula, tiene su propia membrana. Se le conoce como envoltura nuclear o membrana nuclear, pues porque envuelve al núcleo, ¿verdad? Si nosotros nos adentramos en el núcleo, pues vamos a ver que es un poco similar a la célula como tal. La célula en su interior tiene el citoplasma, que es todo lo interno que tiene. En el caso del núcleo es nucleoplasma, ¿ok? Que es los fluidos que tiene adentro el núcleo. Y en el centro del mismo tiene otro núcleo que se conoce como nucleolo, ¿ok? Ay, se fue mi imagen. Déjenme la abro otra vez. Ahí, aquí está. Y ya los perdí a ustedes. Muy bien. Entonces, les decía, el núcleo en su interior tiene otro núcleo que es el nucleolo, ¿verdad? Que ya es como que el centro del centro. Y muy importante recordar que ese nucleolo, lo que radica en él es que adentro de este nucleolo está el ADN, el material hereditario. Al ser la parte más importante de la célula, porque es su programación y su funcionamiento, por eso está tan protegido. Está protegido dentro del núcleo, a través del nucleolo, el nucleoplasma y además la envoltura nuclear que tiene el núcleo como tal. Entonces, no vamos a ver cada una de esas partes, pero quiero que las anoten junto con la definición del núcleo, pues para que sepan de todo lo que está formado. Es el organelo más complejo que la célula tiene, porque pues está formado de muchas partes, ¿ok? A diferencia de otros organelos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Muy bien. Ok, Patricia. Muy bien, el siguiente organelo, igual para que lo anoten ahí en las anotaciones que están siguiendo. Es el retículo endoplasmático. ¿Ok? Igual se me olvidó mostrarles algo. Lo vamos a estar viendo todo el tiempo, pero nada más para que ustedes ubiquen muy bien en qué parte de la célula está. Ahí está. Déjenme nada más les comparto la pantalla. Siempre en algunas bibliografías nos lo ilustran como que está en medio, pero en realidad no, el núcleo no está en medio. Aquí ya vemos el panorama de una célula completa, dividida a la mitad para que nosotros podamos apreciar sus partes. Entonces, aquí está el núcleo, ¿ok? Es el organelo más grande que tiene y tal cual como lo habíamos visto en la otra imagen, tiene su envoltura nuclear, que es la membrana nuclear, tiene el nucleoplasma, que es el interior, ¿ok? Y adentro está el nucleolo, donde está el ADN. En esta imagen nos aprecia muy bien, pero pues bueno, ahí nos dan más o menos pues la pauta de dónde está ubicado, ¿ok? El siguiente organelo que vamos a ver es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un complejo. ¿Por qué se le llama complejo? Porque está formado por dos organelos diferentes simultáneamente. Es todo esto que nosotros vemos de color rosa que está envolviendo al núcleo, todo eso es el retículo endoplasmático, tanto esta parte como esta otra. Ahorita vamos a ver cómo se llama cada una de esas partes, ¿ok? Muy bien. Vamos a dar la definición del complejo como tal, ¿ok? Después ya vamos a decir de cada uno de los organelos que lo forman, ¿ok? Entonces, el retículo endoplasmático es una red de compartimentos, es una red de compartimentos, conectados entre sí dentro de la célula,
Es una red de compartimentos conectados entre sí dentro de la célula. Y que su principal función es crear proteínas. Y que su principal función es crear proteínas. Le pueden poner si quieren punto y seguido y ponerle ahí. Está formado por dos organelos de manera simultánea. Profe, me quedé en sus funciones. Su función es la creación de proteínas. Y pues le pueden poner ahí punto y seguido. Está formado por dos organelos de manera simultánea. ¿Ok? ¿Cuáles son esos dos organelos? Les voy a dictar el primero. ¿Ok? Dice, ¿están creados de manera simultánea? No. Están, ¿cómo les dije? Están unidos, o sea, se me fue el gallo. Formados, era maestro. Exactamente, están formados de manera simultánea, ¿ok? O sea, se le llama complejo, ¿ok? Porque son dos organelos que viven juntos o que están pegados, ¿ok? Por eso se le llama complejo, porque un complejo no es algo que esté difícil, sino un complejo es algo muchas veces que está como que son varias partes unidas en una sola, ¿ok? Entonces, en el caso de este organelo, pues son dos organelos que están juntos, que están unidos, entonces por eso se le llama complejo y el nombre es retículo endoplasmático, ¿no? Complejo retículo endoplasmático y se divide en dos organelos. Ahorita se los voy a dictar. Es el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a dar la definición del retículo endoplasmático liso. Es un organelo que se encarga... Es un organelo... maestro. Sí, el retículo endoplasmático liso, ahí estamos. Es un organelo que se encarga de la acumulación. Es un organelo que se encarga de la acumulación de materiales y proteínas para su empaquetamiento. Para su empaquetamiento y para la creación de nuevas proteínas. Disculpe, maestro, ¿y creación de nuevas proteínas era? Sí, y la creación de nuevas proteínas. Exactamente. Muy bien. Antes de que expliquemos cómo es que funciona esto, vamos a dictar lo que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Entonces, anoten ahí. Es un organelo que rodea al núcleo. Es un organelo que rodea al núcleo. Y que se encarga de la formación y creación. Y que se encarga de la formación y creación de las proteínas. Que se encarga de la formación y creación de las proteínas
a través de unas estructuras, la formación de proteínas a través de unas estructuras llamadas ribosomas. ¿Cómo llamadas, qué? Ribosomas. Ribosomas, se los voy a escribir aquí. Esos también son organelos, pero no los vamos a ver todavía, ¿ok? Ahí está, ribosomas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Ahí les voy a compartir las imágenes para que lo veamos bien. Ok, primero nos situamos en la célula. A ver, les voy a mostrar otra porque esta no me convence. Hay una que me gusta más. Esta. Sí se parece un poco, pero esta está más detallada. Por eso me gusta más. Entonces, nos situamos en dónde estamos, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la membrana plasmática, es lo que rodea la célula. Si nos vamos a su interior, encontramos todo el citoplasma con los diferentes organelos. Ya sabemos las definiciones de organelos y de citoplasma. Ya sabemos que la parte más grande que tiene el núcleo, la célula es su núcleo, ¿ok? Y es muy importante porque coordina todas las funciones de la célula a través del ADN, que está dentro de diferentes capas. Está la envoltura del núcleo, está el nucleoplasma y el nucleolo, ¿ok? Después, si seguimos viendo más en el interior de la célula, pues vamos a encontrar los diferentes organelos. El primero de ellos que estamos estudiando es uno que forma un complejo, que es el retículo endoplasmático. Se le dice complejo porque está formado de dos organelos simultáneamente, ¿ok? El primero de ellos es el retículo endoplasmático liso, que es lo que estamos viendo aquí, que son como unos cilindros, ¿verdad?, que están conectados y están unidos al retículo endoplasmático rugoso, ¿ok?, que es la otra parte, y es lo que estamos viendo acá, ¿ok? Muy bien. Eso es para situarlo en qué parte de la célula está. Ahora, el retículo endoplasmático, aquí está la célula, en otra perspectiva, en otro dibujo, y vemos cómo está ahí los dos retículos, ¿no? Unidos como siempre y siempre pegaditos al núcleo. Entonces, el primero de ellos es el retículo endoplasmático liso. Aquí nos hacen el acercamiento, ¿verdad? Es una serie de cilindros o tubos que están conectados entre sí y que, como vimos, su principal función es el empaquetamiento y distribución de materiales y de proteínas, ¿ok? Entonces, todo el complejo retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, trabajan juntos para crear proteínas, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quiere crear proteínas? Pues porque esas proteínas le sirven a la célula para cumplir sus funciones vitales. Dividirse, que funcionen bien los organelos, etc. ¿Ok? Entonces, esa formación de proteínas pues lo hace con dos organelos al mismo tiempo. Primero que es el liso, recoge materiales dentro de la célula, recoge algunas otras proteínas y los empaqueta muy bien y se los manda directamente al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Ya en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok?, que es el que estamos viendo ahorita, que está arribita del liso, es donde ya se van a crear las proteínas a partir de los materiales que recibió del retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso como que recolecta la materia prima y se la manda a la parte rugosa, en donde ahí, a través de estos cilindros que rodean al núcleo y que están tapizados de estas bolitas que se conocen como ribosomas, se crean las proteínas. Las proteínas se crean a partir precisamente de estos ribosomas, que también son organelos, pero luego vamos a ver qué es lo que hacen y cómo están formados y cómo funcionan, ¿ok? Pero sepan ustedes que ellos son los que crean las proteínas, pero
necesitan estar unidos a una superficie, que en este caso es el retículo endoplasmático rugoso. Por eso también nos dicen en algunas bibliografías que el retículo endoplasmático rugoso es el que crea las proteínas. Pero realmente no es él. El retículo endoplasmático rugoso como que sirve de puente para crearlas, ¿ok? Porque en él están pegados los ribosomas y ellos son los que realmente crean las proteínas, ¿ok? Que también son organelos. Entonces, todo el retículo endoplasmático como complejo forma proteínas, ¿ok? Y la parte lisa recolecta los materiales y la parte rugosa pues ya termina de ensamblarlos para formar esas proteínas, que como les repito, le va a servir a la célula pues para todas sus funciones vitales, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no muestro. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver precisamente lo que son los ribosomas, ya para completar esa parte. Entonces, pongan ahí el siguiente organelo. Son los ribosomas, ¿ok? Son organelos que se encargan del ensamblaje de proteínas. Son organelos que se encargan del ensamblaje de proteínas. Que se encargan del ensamblaje de proteínas siguiendo las instrucciones del ADN. Mientras están unidos, Disculpe, ¿me estoy siguiendo? las instrucciones del ADN, mientras están unidos, lo pueden abreviar, por ejemplo, como yo lo hice, la siguiente frase, que es mientras están unidos al retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Lo pueden abreviar así como se los escribe en el chat, RE, rugoso. Normalmente cuando ustedes revisen una bibliografía, algún artículo, a veces está en la información de internet o en algún libro, cuando se está hablando del tema de la célula, muchas veces se repiten muchos términos y muchas frases y muchos nombres de organelos. Uno que se repite mucho es el del retículo endoplasmático. Entonces a veces lo que hacen es que nos lo abrevian de esa manera, como una R y una E mayúscula. Y pues como estamos en ese tema, ya se sabe o se entiende que estamos hablando del retículo endoplasmático, ¿ok? Entonces a veces nos ponen RE rugoso o RE liso, dando por entendido que se refiere al retículo endoplasmático liso o rugoso, ¿ok? Como sus funciones no están aisladas del resto de la célula y se rodean al núcleo, pues muchas veces están, pues bueno, sus funciones están relacionadas a las de otros organelos, como en este caso. Entonces, déjenme les muestro la imagen de un ribosoma, ¿ok? Porque me interesa que sepan cómo son. Son muy chiquititos, son bolitas, como ustedes vieron, y están pegadas a otro organelo, que es el retículo endoplasmático rugoso. Pero quiero mostrarles cómo es su verdadera forma, ¿ok? Es una forma un poco extraña, no sé a grandes rasgos cómo explicárselas, pero para mí son como unas manitas, ¿no? De una persona. Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes vean. Tengo todas mis imágenes ahí dispersas, pero... Ok, entonces primero nos vamos a situar en qué parte de la célula están los ribosomas. Como nosotros ya estudiamos al retículo endoplasmático rugoso, pues ya sabemos que los ribosomas están pegados a él, ¿ok? Y ellos son los que hacen las proteínas a través de las instrucciones del ADN, ¿ok?
y gracias a los materiales que recolecta el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Pues ahí están los ribosomas, los vemos que están pegados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Ahora, si nos acercamos un poquito más, pues ya podemos ver de qué está formado exactamente un ribosoma, que es lo que estamos viendo en la imagen. Ellos están formados principalmente de proteínas y de unas moléculas que se conocen como enzimas. ¿Ok? La principal función de esas enzimas muchas veces es degradar cosas, o en el caso de los ribosomas, pues es crear proteínas. ¿Ok? Entonces vean ustedes, ahí están un poquito alejados, pareciera que son solo círculos, pero realmente no. Está constituido de dos partes que se les conoce como subunidades. Tienen una grande y tienen una pequeña. Entonces hagan de cuenta que el retículo endoplasmático liso ya recolectó todos los materiales y los empieza a mandar al retículo endoplasmático rugoso. Ya cuando llegan ahí, pues cada uno de los ribosomas empieza a tomar esos materiales recolectados y a partir de ellos empieza a crear las proteínas. Entonces hagan de cuenta que estas dos subunidades es, para mí, es como si fueran como una máquina de coser, ¿ok? Empiezan a entrar los materiales en forma de ARN, de moléculas, ¿ok? Y se empiezan a ensamblar aquí en su interior, de tal manera que lo que empieza a salir de esa subunidad, pues ya son las proteínas, ¿ok? O las cadenas de proteínas, que como les repetía, esas cadenas de proteínas creadas ahí, pues van a servir para que la célula pueda cumplir sus funciones básicas, para dividirse, para mantener organelos, para sustituir otros, funciones de defensa, etc. ¿Ok? Entonces sepan ustedes que los ribosomas son los que hacen las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Y la crean de esta manera, uniendo las moléculas que entran en ellas y transformándolas en proteínas, como si fuera una máquina de coser. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí con esto, muchachos? Nada. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos la siguiente clase, que ya sería hasta la otra semana, donde vamos a terminar de ver los organelos y pues vamos a tener una actividad. ¿Ok? Entonces, pues bueno, que tengan bonito 16 de septiembre. Que les vaya muy bien, muchachos. Bueno, profe, Gracias, pantalla. maestro. Hasta luego. Maestro, Dale, gracias. profe. Muy bien, bonito día. Luego, profe. Profe, yo tengo una duda.